En términos pues generales, podemos decir, bueno, entonces aquí está. Entonces tenemos que el Código de Comercio, que es el que regula toda esta parte de la sociedad colectiva, se encuentra en el título 3, el capítulo 1, desde los artículos 294 a 322, se encuentra todo lo pertinente, todo lo relacionado a este tipo de sociedades colectivas. Entonces, y de hecho eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar casi todos estos artículos, son los más importantes, y yo los voy explicando en la medida a la par con las diapositivas. Bueno, en términos generales, la sociedad colectiva es una sociedad de personas, ¿sí? Es cerrada, es de responsabilidad solidaria e ilimitada, y la administración corresponde a todos los socios o a todos los asociados. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre, como tal, la constitución de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva se debe constituir mediante escritura pública en notaría, que luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio. Ya esto lo habíamos hablado antes, no tengo que explicarlo mucho porque ya sabemos que se debe constituir como tal a partir, primero con escritura pública y luego se debe inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. La sociedad colectiva debe constituirse con un mínimo de 2 socios sin que exista un límite superior. Mínimo 2 socios, pero no hay un límite superior, es ilimitado el número de socios que puede tener. La sociedad colectiva puede ser conformada por otra sociedad comercial y, por supuesto, por personas naturales. Entonces, ya lo había dicho anteriormente, no es solamente una sociedad que se pueda conformar por personas naturales, sino que también se puede conformar por otra sociedad comercial. Responsabilidad de los socios. A ver, todos aquí en este tipo de sociedad, el artículo 294 nos dice lo siguiente: todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Entonces, la sociedad colectiva propende por el cuidado mutuo de los intereses de todos los socios, ¿sí? Y obviamente, y de la sociedad. Pues téngase presente que todos responderán solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de obligaciones? Las obligaciones laborales, ¿sí? Entonces, si no responde la sociedad, tendrán que responder los socios de manera ilimitada con su propio patrimonio. Asimismo, las obligaciones tributarias, ¿sí? Se debe tener en cuenta en estos casos lo que se establece, lo que estableció en el estatuto tributario para este tipo de casos, ¿sí? Y las obligaciones con acreedores, ¿sí? Aquí ya las deudas con terceros, las deudas con cooperativas, con bancos, qué sé yo. Entonces, si la sociedad como tal no responde, tendrá que responder también de manera ilimitada y, pues, obviamente solidariamente las personas, los socios, las personas que conforman esta sociedad. Continuemos entonces con el artículo 295, que nos habla sobre la sociedad mercantil como socia de sociedad colectiva. Entonces nos dice, cualquier sociedad mercantil podrá formar parte de las sociedades colectivas cuando lo decida la asamblea o la junta de socios con voto unánime de los asociados. Será nulo el ingreso a la sociedad cuando se infrinja esta disposición. Entonces, no necesariamente pueden integrar una sociedad colectiva las personas naturales, sino que también pueden asociarse, como se dijo ahorita, las personas jurídicas, pero todos deben estar conformes, o todos deben estar de acuerdo, todos los socios deben estar de acuerdo con este ingreso. Ya, continuemos entonces. El artículo 296 nos dice los actos que requieren autorización expresa de los socios. Entonces, todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para, primero, ceder total
o parcialmente su interés en la sociedad. Entonces, el capital está establecido, el capital en la sociedad, este tipo de sociedades colectivas, está establecido por partes de interés social. En principio, se dicen que son intransmisibles, es decir, pues, en términos generales no se pueden transmitir, pero para poder cederlas, ¿sí?, se requiere una autorización de todos los socios. Bueno, segundo, sí, delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad. Entonces, en la sociedad colectiva, por regla general, todos los socios son administradores y tienen la vigilancia de la sociedad. Entonces, no es tan fácil pretender que un tercero se involucre y venga a vigilar o administrar este tipo de sociedades, ¿sí?, por un socio. Sí lo puede hacer, pero se necesita entonces una autorización expresa por todos los socios. Tercero, explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía. Entonces, no puede algún asociado vender el mismo producto, sí, aparte, pues, sin el consentimiento de los socios, sin la autorización expresa de todos los socios. Entonces, ahorita en el artículo que sigue nos va a decir qué pasa si esos actos se hacen. Cuarto, formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social. Entonces, un socio no puede hacer parte de otra sociedad que explote el mismo objeto social, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que por eso se dice que es una sociedad muy cerrada, es una sociedad muy celosa con sus mismos socios. A ver, ¿qué pasa si se cometen algunas infracciones o las infracciones de las que se hablaron anteriormente? Nos dice el artículo 297, los actos que infrinjan los dos primeros ordinales del artículo anterior no producirán efecto alguno respecto de la sociedad ni de los primeros ni de los demás socios. Entonces, estos dos actos como tal dice que no va a producir efecto alguno respecto a la sociedad ni de los demás socios. ¿Sí? Pero la infracción de los ordinales tercero y cuarto dará derecho a los socios a la exclusión del consorcio responsable, a la incorporación al patrimonio social de los beneficios que le corresponden y al resarcimiento de los daños que ocasionare a la sociedad. Aprobada la exclusión, el representante legal de la compañía solemnizará la correspondiente reforma estatutaria. Entonces, nos podemos dar cuenta, esta sociedad es muy exigente y no permite siquiera que se retire algún tipo de bien, so pena de ser excluido, y además de eso debiendo indemnizar, además de perder su aporte. O sea, no solamente pierde su aporte, su parte, sino que debe indemnizar también a la sociedad. Todas estas características de este tipo de sociedad hace que sea también una sociedad muy seria al momento de hacer negocios con este tipo de sociedades. Entonces, para la persona que hace negocios con las sociedades colectivas, pues es un parte de tranquilidad este tipo de sociedades, porque es una sociedad muy, muy seria. Vamos, bueno, continuemos con el artículo 298. Causales para la exclusión de un asociado en la sociedad colectiva. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos a ella podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte o debiendo indemnizarle si fuera el caso. Bueno, eso fue ya lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces pierde su aporte, debe indemnizar el socio que retire cualquier clase de bien. Entonces, como dije anteriormente, es una sociedad bastante cerrada, bastante exigente